Bueno, para comenzar con la introducción del tema, nuestro tema sería la prohibición de X en Brasil y la polémica de censura política en Sudamérica. Y pues lo que trajo a luz este tema era porque en Brasil, en agosto de 2024, la plataforma social X fue prohibida en Brasil porque después de varias demandas del gobierno brasileño a Elon Musk y pues a X, no se negaban a prohibir la plataforma, especialmente en su proveedor de servicios de Internet Starlink, y esto llevó a que la corte lo llevara pues a juicio, pero pues aún se negaba Elon Musk. Y esto comenzó cuando en la plataforma de X, un partido que participó en las elecciones de Brasil en 2022 empezó a pues maldecir, a poner de que eran falsedades las elecciones del 2022 y pues esta defamación no la quería tomar el gobierno y digamos de que censuró toda la información que salía de este participante y pedía que la plataforma de X o fuera a bloquear todas estas cuentas de la red social o si no, pues la plataforma sería removida de los proveedores de internet, lo cual hizo, excepto por el servicio Starlink, que es debajo del mismo dueño de la plataforma X. Esto nos lleva a una polémica de la censura política en la cual los gobiernos controlan toda la información dentro del país para que su partido político tenga mayor poder. Y esto es un tema que hemos visto mucho en Centroamérica y Sudamérica y en general toda Latinoamérica pasado por esto. Y ahora vamos con el primer caso paralelo, que sería el de Nicaragua, que es un país en el que yo mismo he vivido y puedo estar de acuerdo con el punto de vista que es un régimen sultanista. Antes de 2018 el país no solía ser así, porque tenía un mayor esfuerzo en mantener este tipo de opresión discreto, pero en 2018 hubo una crisis en la cual el pueblo estaba en contra del gobierno. Hubieron varias huelgas, destruyeron propiedad pública y también, como se puede mirar en la imagen, esa era una de las varias barricadas que hacían con los ladrillos de las calles porque habían activas peleas entre el pueblo y el gobierno. Y algo que se sabía que sucedía en Nicaragua durante esa crisis era de que Daniel Ortega tenía una fuerza militar privada que nadie conocía. O sea, se hacían desconocer de que eran conectados, pero prácticamente eran paramilitares que se aseguraban de eliminar a quienes necesitaban. Y se aprovechó en esa crisis para eliminar varias de radios. Un ejemplo sería Radio Ya, que hasta hay videos de que asesinaron con un francotirador al jefe de esa estación de radio, y esto va con nuestro tema de la censura política porque después de esa crisis, porque terminó en 2019, seguía siendo un país pues democrático en nombre, pero ya esa discreción de mantener esa cara democrática se fue a la basura porque tal como en la crisis que habían varios estudiantes universitarios que fueron encarcelados o desaparecidos, porque al final la universidad es donde todas las ideas para un mejor país suceden. De misma manera, en todas las elecciones que seguían después de ese año, Daniel Ortega, sin esconderlo, se aseguraba de que sus oponentes políticos en las elecciones de alguna manera desaparecieran o pues serían encarcelados por alguna razón para que en las elecciones no hubiera oposición. Y pues eso sería todo para el caso de Nicaragua. La censura política en Latinoamérica ha sido una constante en nuestra historia, adaptándose y evolucionando con el tiempo. En el siglo XX, las dictaduras y regímenes autoritarios de la época usaban la censura como herramienta de control. Gobiernos como los de Argentina, Chile y Brasil ejercían una censura excesiva sobre los medios de comunicación, limitando y manipulando la información para quitarle la voz a cualquier oposición.
Los medios estatales se volvieron una extensión del poder público, mientras que los críticos del régimen eran perseguidos, violentados y desaparecidos. En este contexto, la censura política no solo buscaba silenciar voces inconvenientes, sino también sostener una narrativa única que legitimara el poder absoluto de una dictadura. Con la llegada del siglo XXI y el Internet, la censura política ha cambiado por completo. La información ahora circula de forma increíblemente rápida a través de redes sociales, lo que ha facilitado la comunicación y la difusión de información en todo el mundo. Sin embargo, varios gobiernos han adaptado sus estrategias de censura a este contexto digital. En países como Venezuela y Nicaragua, se ha recurrido al bloqueo de plataformas críticas de sus respectivos gobiernos y el control de la información en redes sociales. Aquí la censura no se limita a silenciar voces directamente, también manipula el flujo de información mediante el uso de algoritmos y campañas de desinformación digitales. Esta transición de censura tradicional a censura digital muestra cómo los gobiernos intentarán mantener el control en la esfera pública a medida que las tecnologías evolucionan. Desde una perspectiva filosófica, la censura política plantea profundas cuestiones éticas y de poder. Según filósofos como Michel Foucault, el poder no se ejerce únicamente de manera directa y violenta, sino también a través del control de los discursos y la producción de la verdad. En ese sentido, la censura política en Latinoamérica es una manifestación de poder que no solo restringe la información al pueblo, sino que moldea la realidad percibida por la sociedad. El poder se convierte en un dispositivo que, al controlar lo que vemos y escuchamos, también condiciona la manera en que entendemos el mundo y nuestro lugar en él. Por otro lado, el filósofo alemán Jürgen Habermas sostiene que la esfera pública debe ser un espacio libre para el diálogo racional, donde los individuos pueden debatir y dialogar. Sin embargo, la censura rompe con este ideal, ya que limita la capacidad de los ciudadanos para participar en el debate público y, por ende, para tomar decisiones políticas informadas. En la censura política digital, por ejemplo, el poder del Estado sobre las plataformas tecnológicas crea una dinámica en la que los ciudadanos se vuelven espectadores de una realidad filtrada y manipulada para su consumo. La censura en Latinoamérica plantea entonces una reflexión ética. ¿Es posible una democracia auténtica si el acceso a la información está condicionada por intereses de poder? En el siglo XXI, donde las plataformas digitales son esenciales para la participación social, la censura no es solo una cuestión de limitación de derechos, sino una transformación en la manera en que las personas pueden ejercer su agencia política. Con esta evolución, la censura política se convierte en un reflejo de las tensiones entre el poder estatal y la libertad de expresión, un tema central en la filosofía política que seguirá definiendo el futuro de nuestras democracias. Bueno, otro de los casos paralelos que podemos lograr encontrar sería el espionaje que tiene sobre, bueno, este tipo de espionajes mediante el uso de inteligencia o redes sociales o lo que sea el internet como tal, que esto se puede encontrar en lo que sería, en su mayor parte, lo que sería afectando a El Salvador, México y Colombia, entre otras partes latinoamericanas. Y pues bueno, el objetivo de lo que sería Pegasus como tal es evitar que los periodistas o gente informativa intente explayar su información o sus ideas al público sobre lo que está, sobre lo verdaderamente que está pasando detrás de lo que sería esos ciertos regímenes de políticos o gobiernos. Entonces este programa se basa especialmente en sabotear a esas personas para que pues los gobiernos puedan de cierta manera manipular a sus anchas lo que sería su público o lo que sería el pueblo. Entonces, por ende, este tipo de programas es uno de los que también se logran encontrar hoy en día, más afectando esas áreas y obviamente siendo con la ayuda de la que sería la tecnología o las inteligencias artificiales. Y pues bueno, por último tenemos como en esta sección, tomando en cuenta las anteriores dos casos especiales, sería lo que, cómo veríamos a futuro lo que sería la evolución de la censura en la política latinoamericana. Obviamente esto teniendo un poco de aporte a lo que sería el posthumanismo y a la tecnología. Y pues bueno, la censura política en redes sociales puede redefinirse el acceso y la participación de ciudadanos en el espacio digital, que pues bueno, sería como que en un futuro podemos lograr ver cómo esto puede ser aún más efectivos para ellos en cuanto a censura, ya que hoy en día se puede lograr ver en otras aplicaciones o en general aplicaciones, cómo hay ciertos temas que esa misma aplicación intenta evitar que llegue
a la gente o al pueblo, y a su vez bloquean ese tipo de grupos o personas para que simplemente dejen de existir como tal en esa área tecnológica o evitarlo lo más posible. Entonces esto sí llegaría a afectar en un futuro.